Bien, mis Pastor, buenos días. amados, buenos días para todos. Me alegra poderles saludar. La verdad que llegue cada mañana y este tiempo para continuar con el tema que nos ha ocupado estos días, que tiene que ver con el ayuno y sus beneficios. El ayuno a la manera de Dios tiene beneficios muy grandes, extraordinarios. Tiene unos beneficios inigualables e incomparables. Si nosotros seguimos al pie de la letra lo que Dios ha querido darnos a conocer, pues vamos a ver los resultados. Todo mandamiento de parte de Dios viene acompañado de promesas. Quiero que anote eso, por favor. Todo mandamiento de Dios viene acompañado de promesas. Y las promesas son extraordinarias. Las promesas que acompañan a cada mandamiento es para animar a quien lo lee, a quien lo practica. Y les recuerdo que la palabra de Dios se cumple en todo el que la practica, no solo en todo el que la lee. La palabra de Dios se cumple en todo el que la practica. Muchas veces las personas no son creyentes, pero practican y al practicarlas se están apropiando de esas promesas. Nada mejor que eso, mis amados, que las personas puedan tener claridad, porque el Señor dice en muchas partes de la Escritura, cualquiera que oye estas palabras y las hace, ¿sí? Cualquiera. O sea, claro, el beneficio de la salvación únicamente lo tienen los que han recibido a Cristo, pero la promesa la recibe cualquiera aunque no haya recibido a Cristo. Por eso no podemos nosotros como igualar o comparar nuestra vida con fulano o sutano, porque pueda que tenga los beneficios de una promesa, pero no la promesa de la salvación. Y aquí lo que más pesa es la salvación, lo que más tiene relevancia para cualquiera de nosotros, la salvación eterna de nuestra alma. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Por favor, por favor, reflexione en esto que le estoy diciendo. Es de parte del Señor, por el bien de su alma, de su vida. Hay personas que dicen, es que a mí Dios me bendice muchísimo, a mí me va bien en todo. Dios es muy bueno conmigo, yo soy como el consentido de Dios. Pueda que usted esté obedeciendo un principio y ese principio lo bendice. No es directamente Dios, es la promesa que acompaña ese principio. Voy a colocar un ejemplo. El Señor dijo, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces la persona, por honrar al papá y a la mamá, le está yendo muy bien y le atribuye que es Dios quien lo bendice con lo que está recibiendo. Y no se trata solamente de bienes materiales. La vida en Cristo es mucho más que bienes materiales. Entonces, para que no vaya a caer en un engaño como moral o espiritual o psicológico, que usted esté diciendo
a mí me va demasiado bien porque Dios es muy bueno conmigo. Vuelvo y repito, puede ser el mandamiento, puede ser el mandamiento lo que lo está siguiendo a usted. ¿M? Y usted lo atribuye a que es Dios. Entonces, que esto le ayude, amado, que esto le ayude a ordenar sus ideas también, que esto le permita a usted avanzar y crecer en Dios y decir, bueno, ¿de dónde estoy yo obteniendo mi bendición? Sí, la necesito, pero quiero que sea por mi obediencia a Dios, por mi obediencia a Dios, que esté recibiendo esas bendiciones tan hermosas que recibo a diario. La obediencia a Dios directamente. Vamos a continuar con este estudio acerca del ayuno. Voy a pedirle el favor a Giovanni Chalá que haga esta lectura en Isaías capítulo 58, ¿sí? Pero por favor va a leer los versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7 de Isaías 58. Bien pueda, Giovanni. Bueno, Isaías, que no lo entendí, 51, 58. el 6 y el 7, ¿sí? Sí, cómo no. Bueno, leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, esta es la clase de ayuno que, no, esta es la clase de ayuno que quiero. Pónganla en libertad a los que están encarcelados injustamente, alivien la carga de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. ¿El Muy 8 bien. también? No, no, señor. Vaya. Bueno, gracias, muy amable. Sí, señor. Bueno, amados, el ayuno. Estamos hablando del ayuno, ayuno que Dios escogió, porque el ayuno que hemos estado practicando por décadas ha sido y fue o ha sido también el ayuno de flagelación, el ayuno de humillación, el ayuno del lloro, del lamento. Y en buena parte está bien, porque el ayuno es para nosotros humillarnos delante de Dios. Esa es la finalidad. Pero a veces dejamos de lado lo que Dios requiere dentro del ayuno. Hacer unas cosas que nos van a beneficiar a nosotros y van a beneficiar a la otra persona, cualquiera que sea, a nuestro prójimo, que nuestro prójimo es nuestro próximo, el más próximo a nosotros, esposa o esposo, hijos, yerno, nuera, nietos, hermanos, padres, familiares, amigos, compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el ayuno, cuando uno lo hace a la manera de Dios, Dios estaba buscando que uno se sensibilizara ante las necesidades de otros. Pero muchas veces el ayuno es solo mi necesidad, es solo lo que yo necesito o lo que yo siento. Es un amor que se da en oración, pero que no se manifiesta en acciones. Entonces, está quedando sin beneficio la otra parte. El único que está sintiendo algo es la misma persona que ayuna. Y el Señor por eso decía en el versículo 5, es tal el ayuno que yo escogí, y lo hace en signo de pregunta. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el alma, el hombre su alma,
que incline su cabeza como junco, que haga cama de silicio y de ceniza? Y hace otra pregunta, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor, a Dios, a Jehová? Entonces Dios está como confrontando al pueblo de Israel, porque por años venían haciendo un ayuno de esta manera. Y si uno lee versículos anteriores, dice, ustedes ayunan para oprimir, para afligir, para hacer sentir mal a los demás. Y el Señor dice, no ayunen como hasta el día de hoy. Y ahí comienza su enseñanza. No es más bien el ayuno que yo escogí. Y comienza el listado. Primero, desatar la ligadura de impiedad, que tiene que ver con nuestros pensamientos, pensamientos malos. Segundo, soltar las cargas de opresión, que tiene que ver con lo que nosotros muchas veces, la desconfianza que tenemos en Dios, en que nosotros queremos solucionarle los problemas a otras personas o llevar la carga de otras personas cuando nosotros no podemos. Por eso leímos que lo que Dios dice es cada uno llevará su propia carga. En tercer lugar, dejar ir libres a los quebrantados. Esto tiene que ver con el amor, con el perdonar ofensas, con el perdonar e inclusive deudas. Perdonar, pasar la página, quizá no olvidar, pero es cuando vuelva a recordar que lo haga sin dolor. Y en cuarto lugar, romper todo yugo, alianzas humanas demasiado estrechas que terminan en muchas veces en infidelidades, en deslealtades, en traiciones. Por eso el Señor dice que no nos unamos en yugo desigual y no tiene que ver solamente con la relación de pareja, sino de amistades. Personas que a veces les damos demasiada entrada a nuestro corazón, a nuestra casa, a nuestro entorno. Son personas a quienes les confiamos secretos o cosas muy personales que después las pueden usar en nuestra contra. Entonces, amados de Dios, que podamos nosotros sumar, sumar, equilibrar la balanza y no dar demasiada cabida a las personas que después nos pueden terminar haciendo daño. Vamos a continuar. Permítanme que estoy acá enviando otro pequeño recorderis a quienes no se han conectado para que lo hagan. Vamos a hacer oración, mis amados. Antes de continuar, estaba haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta acá y vamos a continuar. Desde el verso 7 en adelante, sigue este estudio. Incline su rostro, por favor, si lo puede hacer, y vamos a hacer oración con humildad, como quien quiere aprender, como quien verdaderamente desea una ayuda divina, que hoy Dios nos ayude en todo lo que vamos a hacer, que lo hagamos para su gloria, su honra y para nuestro beneficio. Amado Señor y Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nos presentamos como iglesia tuya, Señor, como los escogidos, como los redimidos, a quienes tú, Señor Jesús, compraste con tu preciosa sangre. Lo hiciste por amor. Y aquí estamos, Señor, por ese amor que tú manifestaste, porque no fueron solamente palabras, no fue una promesa incumplida, fuiste prometido para la humanidad.
Lo dijiste miles de años antes y llegó el cumplimiento, Señor. Llegó el día en que tú enviaste a tu Hijo en propiciación por nosotros, para salvarnos, para redimirnos, para sacarnos del lodo cenagoso, del mundo de maldad donde estábamos, Señor. Nos sacaste de una potestad de tinieblas, nos sacaste de lo peor en que estábamos todos inmersos en pecados, en delitos. Estábamos ciegos, ajenos a esta vida espiritual. Señor, gracias por habernos revelado el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario y el propósito que tenía y tiene para la humanidad. Mil gracias por cada mañana, Señor, cada amanecer con tu divino y santo Espíritu. Mil gracias, Señor, porque eres tú el que nos quita las vendas, nos quita los velos, nos quita la ignorancia, Señor, con tu sabiduría, con tu amor, con tu inteligencia, con tu palabra. Amado Dios, bendigo en tu nombre, Señor, a cada familia que se congrega, que saca el tiempo, que se esfuerza, que entiende, Señor, que hay prioridades en la vida y que tú, Señor, eres el que pones en orden nuestra vida para contigo. Gracias por haber perdonado cada una de nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, aun los que nos eran ocultos, pero tú, Señor, sacaste toda la luz para perdonarnos. Mil gracias por restaurar nuestra vida, por restaurar los hogares de tus hijos que estaban flagelados, que estaban mal, Señor, con hogares disfuncionales, donde se había perdido el amor, donde se había perdido el afecto, el respeto, Señor. Gracias, porque eres tú el que restauras. Gracias también, Señor, por los hijos que nos das. Gracias por ellos, Padre. Hoy en tu nombre bendecimos a nuestros hijos, Señor. Nos los diste como una confianza, nos diste un complemento, nos diste compañía para la vida, Señor. Hoy los bendecimos en tu nombre para que les vaya bien en todo lo que emprendan, en todo lo que vienen haciendo, Señor. Que tú te glorifiques y que hoy, Señor, se abran puertas de bendición para ellos abundantes. Que nuestros hijos sean muy amados, nuestros hijos sean valorados, que nuestros hijos sean, Padre Santo, dignificados, Señor. Y en tu nombre los bendecimos y los bendeciremos cada día, Señor, para que les vaya bien en sus relaciones de pareja, para que tengan sus propios hijos, Señor. Y también continúen estas faenas, Señor, y que no dejen de hacerlo de la mejor manera. Hoy declaramos, Señor, sanidad para el que está enfermo. Hoy declaramos libertad para el que está oprimido. Hoy declaramos salvación para el que está perdido. Hoy declaramos, Señor, que una gloria nueva, una gloria tuya, Señor, se aviva en los corazones, en las mentes, en los espíritus. Que hay un tiempo nuevo, Señor, para tu iglesia. Y ese tiempo lo va a empezar a vivir tu pueblo, Señor, donde la gloria tuya desciende como está escrito en tu palabra, que la gloria postrera de tu iglesia será mucho mayor que la primera. Muchas gracias por todas tus bendiciones, todas tus promesas y por cada enseñanza que nos da, Señor, que nos da más luz acerca de los beneficios del ayuno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en tus manos quedamos. Y gracias por todo, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, mis amados, bienvenidos quienes ingresaron mientras hacíamos este tiempo de oración. Versículo 7 del capítulo 58 de Isaías, donde dice, ¿no es que partas tu pan con el hambriento? Es una pregunta. O sea, el ayuno que Dios escogió tiene que ver con un compartir, con preocuparnos nosotros, con las personas necesitadas. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, Nidia, si se le facilita, Nidia López. Primer libro de Reyes, capítulo 17, el versículo 8 en adelante.
hay algo bien importante, y es buscar al pobre, buscar al pobre. El pobre es una persona que habita entre nosotros. El pobre es una persona que no anda por las calles mendigando, pidiendo. El pobre es una persona que espera en Dios. Pastor, qué pena. ¿Me confirmas el versículo Reyes? Primero de Reyes 17, desde el verso 8 hasta el 13. Si es tan amable, lo lee. Es una historia de cómo llega un profeta, un hombre de Dios, y bendice a una familia, porque los pobres esperan en Dios, ¿sí? Ellos no son mendigos, ellos no son pordioseros, ellos no son drogadictos, ellos no son borrachos, ellos no son estafadores. Los pobres son personas que si no saben orar, rezan. Y si no saben orar ni rezar, lloran delante de Dios, suplicando una bendición económica, una bendición de recursos, de bienes materiales para sustentar la vida. Pastor, qué pena es que no me cargan. Ah, bueno, tranquila, mamita. Voy a leer yo acá, no se preocupe, Nidiecita, gracias. Voy a leer la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Y dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Por eso en el ayuno dice: no es que partas tu pan con el hambriento. Qué bueno sería que si uno se abstiene de un alimento, que alguien se beneficiara de ese alimento. O sea, no guardármelo, sino compartírselo a alguien en nombre de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Cuál era la orden que había recibido el profeta? Ve a Sarepta, ve a una mujer viuda, que ella te va a sustentar. O sea, quién iba a hacer el milagro en esa casa? El hombre de Dios. El hombre de Dios iba a hacer el milagro, porque la mujer no tenía sino un bocadito, tenía un poquito para ella y para su hijo, pero el hombre de Dios llega a traer solución. El hombre de Dios que le enseña a esta mujer las prioridades. Amados,
La matemática de Dios no es como la nuestra. Para nosotros, 100 es 100 y para Dios 90 es más que 100. Porque cuando Dios nos pide a nosotros algo, es porque Él está pensando en darnos más. El problema es cuando lo vemos como un trueque. Yo le doy, pero usted me da. Y en Dios, la fe es el dinero del cielo. La fe es el recurso de lo celestial. Ahí es donde nosotros entramos a valorar los principios de Dios. Por eso el Señor envía al profeta donde una mujer pobre, se da cuenta, ella no iba a mendigar, ella no estaba esperando pedir limosna, ella no iba a ponerse en ese plan, ella estaba esperando en Dios, porque ella fue obediente, porque el profeta le dijo, Jehová Dios ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite disminuirá hasta que haga llover. ¿Sabe cuánto tiempo duró eso? Más de 2 años y medio, mucho más, porque el profeta hacía poco había dado la palabra que no llovería sino por su palabra, por su boca. Entonces, más de 2 años y medio duró ese milagro, que ojalá nosotros podamos decir, ah, ya entiendo, voy a buscar al pobre. Yo debo de orar también por alguien que necesite algo. No solamente el pobre ora por su necesidad, sino que el rico ora a quien compartir de su abundancia. ¿Cuándo se logra eso? Cuando uno está en ayuno, cuando uno se sensibiliza el corazón, el alma, porque muchos, y con todo el respeto lo digo, ayunan, pero por sus propias necesidades, cuando de pronto les puede estar sobrando alimento, pero nunca oran para compartir, sino para pedir más. No oran para dar, sino para recibir. Y ahí no hay humanidad, ahí no hay amor, ahí hay una santidad oculta, ahí hay algo que no está manifestando lo que Dios quiere. Entonces el ayuno, mis amados, es para compartir de lo que ya Dios nos ha dado. Luego sigue diciendo en el versículo 7, albergar al forastero en casa. No es que albergues al forastero en casa, no dice el Señor así. También tiene que ver con cubrirle o suplirle necesidades a otra persona. Ahí lo dice, y a los pobres errantes albergues en casa. Giovanni Chalá, por favor, lee Hebreos capítulo 13, versículo 1. Y Daisy Rodríguez, si es tan amable, lee Proverbios 19, 17. Y vamos a poder entender mejor con la misma palabra de Dios el mandamiento que Dios nos da cuando estamos en ayuno. El ayuno es para ayudar, mis amados. El ayuno es para sensibilizar nuestra humanidad. Pero muchas veces vamos Señor, dame y dame y dame y sígueme dando. Y no hay saciedad. No hay límite para pedir. Pero para dar, wow, por ahí no se oye. Por ahí no se oye. Son muy pocos los testimonios que se oyen de personas. Fulano me llevó, fulano me dio. Yo le pedí a Dios, pero Dios tocó el corazón de fulano. Qué bueno sería empezar a practicar el ayuno a la manera de Dios. Giovanni, lea por favor Hebreos 13:1. Dice,
Amén. No, no le escuchamos, Giovanni, qué pena. No le, Un segundo. no, no se le ¿Ahí me escucha. escucha, pastor? Ah, bueno, ahí sí ya mejoró. Sigan amándose unos a otros como hermanos. No, se le va la voz cuando, o sea, no se termina la palabra completa. ¿Quiere volverlo a hacer, por favor? Claro, ¿ahí me escucha ya? Sí, ahí se le escucha. Sigan amándose unos a otros como hermanos. ¿No dice más? No, 13:1 no. Pues en esta Sí, versión no. bueno. Sí está en Hebreos 13:1. Sí, señor. Hebreos 13:1. Ah, ya, perdón. Sí, sí, está muy bien. Lo que pasa es que es también el 2. Qué pena, yo solo anoté uno. Ah, Lea, bueno, lea el tranquilo, no hay 2 problema. también, por favor, gracias. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospitalizado a ángeles sin darse cuenta. Muy bien. Gracias, gracias, muy amable. Daisy Rodríguez, por favor, la siguiente cita. Proverbios 19:17, ¿qué dice? Sí, bendecido día. Dice, Amén, A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Amén. amén. Excelente, Eh, muchas eh, gracias. ¿Mm? eh, eh. ¿Qué piensa del ayuno a la manera de Dios, Daisy? Bueno, pastor, todo lo que es a la manera de Dios sabemos que es lo perfecto, ¿verdad? Nosotros podemos hacerlo de una manera, pues el que conocemos es la abstención de alimentos, es lo único que, y pues algunos... a veces hasta la Biblia la toman de moda, de que el ayuno de Daniel, que el ayuno de Daniel, pero pues yo considero también que sí, que es compartir con el pobre. eh, y ahora hasta en estos tiempos, las redes tenemos que ayunarlas porque es un vicio grande que se ha vuelto y tan necesario en la vida de las personas que decía una hermana de la iglesia que desde que ella, el Señor había tratado con ella, porque cuando ella se levantaba, lo primero que era agarrar el teléfono a ver quién había escrito, qué había, eso ya es como un vicio, y que el Señor le había reclamado y le había exhortado en esa área. Entonces también, eh, como le reitero, como dije al inicio, el mejor ayuno es lo que Dios nos muestra y desconocemos. Por eso en Oseas dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento, porque leemos la palabra pero no la profundizamos o no entendemos lo que Dios nos quiere revelar en ese momento. Es lo que le puedo aportar, pastor. No, perfecto. Muy valioso su aporte. ¿Por qué? Porque lo que Daisy está hablando de que hoy en día hemos nosotros como minimizado el valor del ayuno. Entonces, sí, ya, aunque es bíblico, muchas veces lo queremos es para que no nos cueste mucho. Entonces hacemos ayunos De de, mediodía. de ayunos, sí, también, de mediodía. Todo tiene su validez si se hace conforme y para Dios, ¿sí? Muchas veces no es la cantidad, es la calidad de ese ayuno. Que alguien se beneficie de ese ayuno. Usted se imagina abrirle la puerta a alguien. Por eso dice, algunos sin saberlo hospedaron ángeles, sin saberlo, porque eran personas enviados de Dios. Quiero que anoten algo que es como una frase que dice así, los pobres existen para probar el corazón de los ricos. Hmm. Los pobres existen para probar el corazón de los ricos. Entonces el Señor Jesús dijo, a los pobres siempre los van a tener entre ustedes. A ellos háganles todo el bien que puedan.
Entonces hay pobres de pobres. Ahí vemos nosotros que el Señor lo que recomienda es albergar. Claro, hay que tener prudencia, precaución, hay que orarle al Señor, pero no hay que cerrar las puertas del todo en el sentido de albergar a alguien. En lo personal, a manera de testimonio, en nuestra casa, en la vida, en nuestros años de matrimonio con mi esposa, hemos tenido 13 huéspedes. Algunos han sido por semanas, otros han sido por meses y una niña que estuvo con nosotros por 8 años. 8 años duró viviendo con nosotros. No era nada de nosotros. Y de los 13 que han vivido con nosotros, 2 han sido sobrinos míos, que han vivido tiempos. Uno de ellos con su pareja, con su hija en su momento, porque la situación no estaba muy bien y se los hospedó. Y otra sobrina, por motivo también de ayudarle a salir adelante en sus estudios, en sus cosas de trabajo. Pero los demás eran personas que nunca habíamos conocido, inclusive una mamá con 2 niños, que se le dio habitación por 2 días, nos dijo ella, 2 días nomás y yo ya busco para dónde irme. Y 2 días fueron más de 6 meses con nosotros, ¿sí? Entonces, amados, tener el corazón, no solamente decirlo, si uno no tiene un espacio para alguien, si uno no es capaz de incomodarse a veces para acomodar a otros, entonces a veces se puede dudar de ese amor. El Señor no nos va a preguntar cuántas casas tuvimos, sino a cuántos hospedamos en ellas. El Señor no nos va a pedir cuenta de cuánto dinero acumulamos, sino a quienes ayudamos con ese dinero. Entonces el ayuno a la manera de Dios es para sensibilizarnos a nosotros y ojalá alguien se beneficie hoy por esta enseñanza. Ojalá alguien reciba un alimento. Ojalá alguien que está desnudo, porque es lo que sigue, dice el versículo 7, dice, cuando veas al desnudo lo cubras. Cuando veas al desnudo lo cubras. Por favor, Daisy, lee Génesis capítulo 3, el verso 21, para que nosotros nos demos cuenta que el ejemplo lo da Dios. Cuando alguien está desnudo, Dios lo cubre. Pero ahora Dios quiere que nosotros, practicando sus mandamientos, también veamos la necesidad del otro. Léalo, por favor, Daisy. Sí. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Imagínense. Gracias, Daisy. El Señor sacrificó a un animal, probablemente un cordero, y procesó esa piel y cubrió a Adán y a Eva, porque ellos estaban desnudos, o sea, entraron en su segunda etapa, que es la etapa de la conciencia. Ellos en inocencia no sabían que estaban desnudos, pero a causa del pecado entraron en la etapa de la conciencia y se vieron desnudos y empezaron a cubrirse con hojas de higuera, pero no era suficiente. Y el Señor mismo les hace vestido y los cubre. Ahí es donde Dios quiere que nosotros también velemos por las necesidades de alguien. Quiero decirles algo, y esto es para todos nosotros. Lo que nosotros ya no usemos, ya no es de nosotros. Si usted ya no usa un abrigo, ya no es suyo. Si usted ya no usa un pantalón, una falda, mujeres, ya no es suya. Si usted ya no usa unos zapatos, ya no son suyos, son de alguien más. Ahora, la invitación, por favor, présteme su atención por un momento, porque esto le puede ayudar.
no es regalar lo que nosotros ya no usamos, no es regalar, porque el ser humano tiene la tendencia después a echar en cara, después a decir, le quedó bien el abrigo que le regalé. No, ya no era suyo, pero no dejamos esa costumbre de estar diciendo, si no fuera por mí, no tendría esto o aquello. Entonces, lo que yo recomiendo es lo siguiente: coger y echar en una bolsa lo que usted ya no utiliza, echarlo en una bolsa y sacarlo a la puerta de la casa y dejar ahí esa bolsa un rato. Tampoco es mirar por la ventana a ver quién la coge. No, no, no. Es simplemente olvidar esa bolsa y deje que pase un momento y vuelva y abra la puerta y trate de entrar la bolsa. Estoy seguro que usted ya no la encuentra ahí. Pero lo mejor de todo es que usted no sabe quién se la llevó. Usted no sabe quién se la llevó. Podía haber sido hasta su vecino y usted no lo supo. Alguien que pasaba de camino y vio esa bolsa ahí. Cuando la abrió, encontró abrigo, encontró zapatos, encontró ropa. Y esa persona se va a sentir muy bien porque le va a dar otro uso y nosotros no vamos a saber quién fue. Pero nuestro gran problema es que siempre nosotros somos a mirar lo que regalamos. Por eso no es recomendable regalarla, para que usted no sepa a quién se la dio. Espero que esto les ayude a decir, pues sí, qué mejor que eso, hacer el bien sin mirar a quién, dice el refrán tradicional, ¿no? Y por último, en el versículo 7, dice, y no te escondas de tu hermano. Mm. Es impresionante, es que el Señor ve todos los detalles. Nosotros somos dados a todo eso. Entonces, en Deuteronomio, por favor, Daisy, Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 al 9. Ahí hay una enseñanza bien bonita con respecto a esto. No escondernos de esas Sí, personas que también son seguidores de Cristo. Léalo, por favor. Deuteronomio 15, pastor, disculpe. Sí, señora, del El 7 al 9. versículo, Del 7 al 9, Deisita. sí. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se contará por pecado. Qué Tremendo, fuerte, ¿no? sí, Qué fuerte. fuerte. ¿Qué piensa de eso, Daisy? En algún momento también yo considero que he sido así, que he pensado nada más en mi necesidad, pero hay algo que mucha gente me dice, que unos como, lo hacen como para decirme que tengo un corazón dadivoso y otros me dicen que soy tonta. Pero yo creo que es cuando Dios te dice cómo hacer las cosas, cómo ayudar, cómo servir. Y sí hay momentos también en el que tú tienes que retener lo que Dios te da. Pero yo soy de las personas.
de que yo doy si no me importa para qué, si yo siento en mi corazón darlo, yo lo doy. Pero sí, también a veces han llegado pensamientos así de decir, no, ¿y como para qué le voy a dar? Si, porque mis ojos carnales están viendo. Pero entonces ahí, cuando la carne es la que ve, ahí es cuando tenemos que dar, porque ahí es donde Dios creo que es ahí donde nos prueba, porque al que amamos, como dice, tan fácil que es orar, amar, bendecir y dar, pero al que nosotros no queremos, pues ahí se nos hace más difícil. Entonces, yo considero que en su momento también ha empezado, pero sí soy obediente. Sí, Amén. Qué bueno, eso está bien. Entonces notemos que el ayuno a la manera de Dios tiene unos requisitos. Es que a veces nosotros pensamos que es solo ir, llorar, pedir para que Dios le calme el hambre a los niños que están en las guerras, a los niños que están en lugares menos favorecidos. Pero yo quiero decirles que todos tenemos personas que están en guerra cerca de nosotros. Y no es una guerra de armas, es una guerra a veces de sentimientos, de emociones. Es una guerra a veces de abandono y muchas situaciones que viven las personas. Pero nosotros solo oramos por lo que no podemos hacer, pero no oramos por lo que sí podemos hacer. Si nosotros cambiamos esa manera de pensar y nos dejamos sensibilizar por Dios, entonces más personas van a decir, wow, porque el Señor Jesús se compadecía de la gente. Él les decía, recuéstense. Y él hacía un milagro para que estuvieran tranquilos, ¿sí? Entonces el Señor no mandaba a la gente en ayunas. Él tenía misericordia de ellos. Él decía, no vaya sea que se desmayen en el camino. Y el Señor obraba milagros. Y no miraba a quién le hacía el milagro, simplemente lo hacía. Entonces, qué bueno nosotros tener una actitud así, sensible, como hijos de Dios. No es para mostrar nada, es simplemente porque todos como seres humanos tenemos las mismas necesidades. El frío no tiene estratos, el hambre no tiene estratos, la desnudez no tiene estratos, pero nosotros en Cristo Jesús podemos ver la necesidad del otro y no escondernos. Si alguien necesita de nosotros y nosotros podemos ayudarle, ¿qué dice el Señor? No le digas, ve y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo cómo suplir esa necesidad. Entonces, ahí está el consejo que Dios nos da el día de hoy. Estos cuatro requerimientos más que están en el versículo 7 de Isaías 58. Note que en el versículo 6 hubo cuatro más, cuatro anteriores que leímos. Desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados, romper todo yugo. Y en el 7 nos recomienda a Dios compartir el pan con el hambriento, albergar al forastero en casa, cubrir al desnudo y no escondernos de nuestros hermanos. Si empezamos a ayunar de esta manera, wow, se nos va a activar una bendición sorprendente, maravillosa. Les invito a que hagamos una oración más y de esta manera pues damos por terminado nuestro amanecer con el Espíritu Santo del día de hoy. Agradeciéndole también a las personas que se conectaron a través de Facebook, como son Jorge Garzón, Julia Rodríguez, Rosaura Quintero, nuestro amado pastor Esmí Mora, a quien bendigo y le agradezco que esté ahí, le agradezco mucho sus saludos. Dios lo bendiga, pastor, a usted, a su amada esposa, a sus hijos, su ministerio, una labor que él hace en, en la localidad de Fontibón, ¿sí? Nombre de Dios que ama mucho a los niños. Conocí a él amando, haciendo el ministerio infantil y wow, un hombre de Dios que
que ama mucho a la niñez y ha levantado a muchos niños que hoy en día ya son esos hombres y mujeres que, que siguen el camino del Señor. Oremos, mis amados, oremos. Haga su propia oración, por favor. Incline su rostro y dele gracias a Dios por la vida. Dele gracias a Dios por la palabra. Dele gracias a Dios por la iglesia. Dele gracias a Dios porque hay pastores que enseñan todavía. Dele gracias a Dios, por favor. Dele gracias a Dios por su trabajo, por su familia. Ore a Dios, descanse en Dios. Dale, Señor, aún mis problemas los pongo en tus manos. Aún mis necesidades las pongo en tus manos. Dale, Señor, sé que este día será conforme a tu voluntad. Será un día diferente, será un día extraordinario. Veré la gloria tuya, Señor. Tú irás enfrente mío, Dios, abriéndome camino, Padre. Gracias por tanta humildad la tuya. Gracias por tanto amor, Señor. Gracias por poner tanto poder a mi disposición. Hoy en tu nombre, Señor, voy a empezar a practicar lo que dice tu palabra. Voy a empezar, Señor, a compartir el pan con el hambriento. Voy a abrir un espacio en mi casa, Señor, para aquel que lo necesita. Voy a cubrir al desnudo, Señor. Ya no guardaré más cosas que ya no estoy utilizando. Hoy mismo voy a sacar cosas, Señor, para que otro las use, para que otro se beneficie, porque todavía tienen cierta duración. Señor, no me voy a volver a esconder del que necesita de mí. Voy a empezar, como dijo una vez un gran apóstol, a quien también respeto y admiro mucho. Él dijo, no hagas favores, sino más bien siembra favores, que a su tiempo los empezará a recoger. No haga favores, sino siembra favores. Señor, que hoy podamos ver la necesidad en nuestro hermano, en nuestros familiares aún, Señor. Que hoy podamos servir con amor, que hoy podamos ayudar como corresponde, como hijos tuyos, Señor. Y ya no hacemos obras para ser salvos, hacemos obras porque somos salvos. Es la evidencia de que estamos en ti, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén.